Buenas noches, muchas gracias a todos y todas por venir. Estamos muy contentos de tener esta conversación entre dos autores muy relevantes, uno de España y otro de Bolivia. Voy a empezar presentando a nuestro invitado de España. Él es Ernesto Castro, él es un filósofo joven que me parece que con su canal de YouTube ha refrescado muchísimo el acceso a la filosofía. Aquí he visto jóvenes acercándose a pedirle una foto. Hace un trabajo ahí descomunal ahí en su canal de YouTube. No solo transmite sus clases en la Universidad de Madrid, sino también sus lecturas, sus preocupaciones. Eso me parece que lo ha hecho muy popular en muchos lados. Voy a pasar a leer un poco de su biografía. Ernesto es profesor de estética en la Universidad Autónoma de Madrid. Está terminando su teología platónica y elabora su propio sistema filosófico, el naturalismo genérico. Asimismo, prepara una historia del pensamiento migrante iberográfico y edita sus poesías reunidas. Ha participado en el 15M, realizó una gira de conferencias por México y ha publicado media docena de libros de no ficción, el último de los cuales se titula El gran pan ha muerto, palimpsestos todos los robos. Su tesis doctoral, la primera en castellano sobre el giro realista contemporáneo, ha sido traducida al inglés por la editorial alemana Mor Siebe. Vive en Venezuela, tiene novia, escribe poesía y busca agente literario no necesariamente en ese orden. Posee un canal de YouTube con más de 135.000 suscriptores, donde divulga los videos de sus clases y conferencias. También nos acompaña esta noche el escritor boliviano Maximiliano Barrientos. Él viene de Santa Cruz. Maximiliano Barrientos es sin duda uno de los escritores más destacados, ya no solo de Bolivia, sino de Latinoamérica. Tienen 4 libros de cuentos, 4 novelas. Especialmente sus últimos 4 libros han sido publicados en distintas editoriales de España, de Latinoamérica. Han sido traducidos y está en negociación ahí para llevarse a la pantalla grande. Y bueno, estamos muy contentos de tener a estas dos personalidades conversando con nosotros de videojuegos y filosofía. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Gracias a Maximiliano por prestarse para este conversatorio. Me van a disculpar, me ha dado el mal de altura. Yo venía muy envalentonado diciendo que soy un montañero, que en España subo a las cordilleras más elevadas, sin darme cuenta de que el pico más alto de la península ibérica es un pico de 3.300 metros de altitud, lo cual significa que está por debajo de donde nos encontramos ahora mismo. Toda la mañana la he pasado tranquilamente, pero han sido estos 50 centímetros de subirse al estrado lo que ya me ha dado la puntita. Más allá de la broma, cuando me propusieron venir aquí a La Paz y mantener una conversación con algún autor boliviano, no dudé en proponer el nombre de Maximiliano, entre otras cosas porque la lectura de Miles de Ojos me había fascinado y notaba en su escritura y en el pensamiento que revela esa escritura muchas afinidades con la forma que yo tengo también de entender el mundo. Para quien no haya leído Miles de Ojos, que debería estar penado duramente por la ley, se trata de una novela pre- y post-apocalíptica que reflexiona sobre el concepto de velocidad. Suenan unas voces de personas accidentadas, un poco una suerte de monólogo de Molly Bloom a 120 kilómetros por hora, y a lo largo de la novela, no se lo quiero destripar, se reflexiona sobre la simbiosis entre lo orgánico y lo mecánico. El cómo la tecnología es para nosotros una segunda naturaleza e incluso cuando hablamos de lo natural, natural es aquella tecnología que se ha vuelto mainstream cuando somos niños. La naturaleza para nosotros no es sino una tecnología obsoleta. En ese sentido, pues sí, podemos empezar esta conversación sobre videojuegos y literatura con esta pregunta más amplia de la relación entre lo artificial y lo natural, lo dado por artificioso cultural y lo dado por espontáneo y natural. Yo sé que tú eres un gran lector de filosofía y te has declarado fanático de Jean Deleuze en varias ocasiones. Pues cuéntanos cómo ha sido tu aproximación a esta filosofía que cuestiona la distinción entre lo natural y lo artificial. ¿Cómo se ha plasmado eso en tu obra narrativa? Es el genio maligno de la técnica, que solamente da voz a los españoles. Hola, ahora sí. Bueno, antes de nada, muchas gracias. Para mí es un placer estar acá, poder compartir toda esta charla. Nos hace una gran pregunta. Quizás arrancar pensando si esa distinción entre lo natural y lo artificial, o entre lo natural y lo no natural, es una
distinción que nace ya dentro de un contexto culturalizado, ¿no? Es decir, cuando desplazamos los límites entre lo que es natural y lo que no es natural, en realidad estamos desplazando básicamente una forma de concebir a la naturaleza, ¿no? Es decir, básicamente estamos cuestionando un paradigma heredado, ¿cierto? Entonces, la pregunta es que cuando asumimos algo como natural, ese algo como natural ya está mediado por la historia, ¿cierto? Y al estar mediado por la historia, en cierta medida hay un tipo de violencia, ¿no? Porque cuando pensamos la naturaleza mediada por la historia, estamos hablando de una especie de marcación, ¿no? Es algo que te dice, bueno, esto es un hombre, esto es un animal, esto es un auto, esto es un árbol. Y creo que de lo que se trata, en cierta medida, cuando hacemos un gesto político, es cuestionar esos límites, ¿no? Hasta qué punto podemos ir desplazando, ¿no? Esas nociones de lo que es natural y lo que no es natural, ¿no? Y me parece que ahí, digamos, la literatura nos permite, digamos, una forma de pensar el cuerpo, de pensar la naturaleza, de pensar la máquina, ¿no? Desde una mediación que es lo especulativo, ¿no es cierto? Y esta cuestión especulativa lo que hace básicamente es ir dinamitando esos límites que nos está estableciendo qué cosa, desde un punto de vista epistemológico, es una persona o no es una persona, ¿no? Y es por eso que me parece a mí también que estos géneros alternativos, ¿no? Estos géneros del terror, la ciencia ficción, lo weird, tienen de por sí ya una carga política importante, ¿no? Porque lo que hacen es básicamente cuestionar esas marcaciones, ¿no? Que están dadas por el sentido común de una época, ¿no? Hasta qué punto nos desligamos, ¿no? De ese imaginario que nos están imponiendo un tipo de identidad. Poco quizás eso podría decir en este inicio de la charla. No sé si fue Henry James o Oscar Wilde, uno de los dos, quien dijo que la literatura de fantasmas estaba condenada a muerte por la luz eléctrica. Allí donde el mundo empezara a ser completamente iluminado, ya no tenía sentido la fantasía de los espectros, de estas entidades entre la vida y la muerte. Pero sin embargo, lo que ha demostrado el avance imparable de esa literatura considerada antes de nicho o de género es que cuanta más luz hay, más nos sorprende las sombras. En un contexto en el que la realidad está iluminada por velas, por supuesto que hay fantasmas, hay espectros, hay ancestros, y es justamente esa mezcla entre lo atávico y lo futurista, entre lo tecnológico y lo arcaico, lo que crea el fenómeno de lo extraño, de lo perverso. Una de las leyes de la ciencia ficción, que es otro género de literatura especulativa, es que una tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Aquí estamos empezando a ver cómo efectivamente, lejos de haber menos fantasmas, cuanta más tecnología hay, la tecnología quizás sea la gran productora de fantasmas. Lo que estamos diciendo ahora mismo se está retransmitiendo fantasmáticamente a miles de kilómetros de distancia. Si a mi abuelo, que nació en un contexto en el que apenas existía la radio, le llegan a decir que al final de sus días existiría una tecnología como esta, hubiera dicho que era imposible, incluso algo propio del demonio. Cuéntanos un poco también cómo en tu obra esta cuestión de lo fantástico, de lo especulativo, de la ciencia ficción, está asociada intrínsecamente con la tecnología. En Miles de Ojos es obvio, el apocalipsis llega por medio de una secta que rinde culto a la máquina como una suerte de monstruo y que le sacrifica seres humanos, una máquina de nuevo que está en simbiosis con lo orgánico. Entonces, háblanos un poco de eso, ¿no? De la relación que existe también entre tecnología, futurismo, magia, fantasía. Muy interesante eso, ¿no? Pero volviendo a esto que dices de la tecnología, ¿no? A ver, la tecnología hay que vincularla a un tipo de racionalidad occidental, ¿no? Que desde Adorno, Horkheimer, hemos empezado a llamar, quizás Max Weber, la racionalidad instrumental, ¿no? Que es la forma a través del cual los seres humanos dominan a la naturaleza. Entonces, la tecnología siempre ha estado en función de esa noción de dominio, ¿no? Del dominio de lo natural, del sujeto puesto un objeto que es concebido como un útil, algo a ser dominado, ¿no? Y la tecnología es el medio para conseguir ese dominio, ¿no? Pero por otro lado, el arte también implica, ¿no? En esa oposición, ¿no ves? Entre mito y razón, el mito viene a ser siempre algo que queda excluido, ¿no? De esta razón de medios y fines, ¿no? Y el arte en cierta medida, como lo propone Adorno, da cabida a todo eso que queda excluido, ¿no? A todas esas voces de la naturaleza que quedan reprimidas, ¿no? ¿Cómo darle voz a eso que ha quedado fuera, que ha sido excluido desde esa instrumentalidad de la técnica, ¿no? Y a mí me parece que
estos géneros especulativos, que a mí me gusta siempre resaltar ese carácter de género menor, no mainstream, ¿no? Porque me parece que eso dice mucho, digamos, de también esa fuerza política pueden tener, ¿no? Esa cuestión minoritaria, no marginada, ¿no? Sirve, ¿no? Para pensar todo esto que ha sido excluido, ¿no? Cómo dar voz a aquello que no entra dentro de esta racionalidad de medios y fines que siempre está en función de producir, qué sé yo, valor de cambio, ¿no? Etcétera, ¿no? Que es básicamente la forma como operan el capitalismo, ¿no? En mi novela específicamente, por ejemplo, la tecnología tiene ese rol central, pero no es una tecnología de lo nuevo, ¿no? Es más bien una tecnología remota, ¿no? Porque trabaja el imaginario de estos autos, lo que se llaman los muscle cars, ¿no? Que son estos autos deportivos norteamericanos, y cómo estos autos pueden ser empleados como una especie de ritual que den lugar a un acontecimiento, un evento que transforme el orden simbólico, ¿no? Traigan a ser lo nuevo, ¿no? La alteridad total, ¿no? Pero eso nuevo que va a acontecer, por ejemplo, o que acontece en la novela, va a romper esa misma lógica instrumental desde donde Occidente ha querido dominar la naturaleza. Entonces, en la novela específicamente estaría yendo en contra de su uso originario, que es crear esta racionalidad instrumental, porque estaría dando cabida a esa otredad que viene a pulverizar el orden simbólico, ¿no? El mundo tal como lo conocemos, ¿no? Entonces sí, sería una cuestión un tanto ambigua mi relación en el imaginario con la tecnología, al menos en esta novela, ¿no? Hablemos un poco del realismo. Tú, en muchas entrevistas y presentaciones, hablas de tus inicios como unos inicios muy marcados por el realismo, y es muy interesante porque dependiendo de la década en la que uno se sitúe, por realismo se entiende una cosa distinta. Y claro, una cosa es el realismo del siglo XIX, con sus largas descripciones, su caracterización de los personajes de la cabeza a los pies, su trasfondo historicista, la forma en la que Balzac, Sola, incluso Stendhal paran una narración para contarte, Víctor Hugo, no digamos, la historia de las alcantarillas de París, cómo funciona un convento. Y es muy interesante porque toda esa parte de la narrativa realista que ha sido siempre, a partir del siglo XX, despreciada como superficial o superflua, las páginas que uno se salta de Guerra y Paz, donde Tolstoy habla de las estrategias militares de Napoleón, en el contexto presente, donde hay una disolución de los géneros y donde muchos escritores están doblando los límites entre la ficción y la no ficción, empiezan a ser textos nuevamente interesantes y valiosos. Entonces, hablemos un poco de estas partes que normalmente se consideran superfluas, dignas de ser saltadas. Entonces, claro, ¿qué es realista? Lo verosímil, lo que describe el presente en una escala 1:1, es realista el uso del directo, el presente directo en formato escena cinematográfica. El realismo tiene que ver con el resumen y con las largas parrafadas sin apenas diálogo de Balzac, porque yo creo que tus novelas son profundamente realistas. Es más, creo que el realismo no es tanto una relación entre el texto y la realidad como una serie de operaciones internas al texto que lo vuelven verosímil o no. Claro. En tu novela, en Miles de Ojos, la introducción paulatina de la secta que rinde culto a la velocidad es tan amable para el lector que cuando llegas a la tercera parte apocalíptica, por supuesto que crees en la existencia de peces voladores. Es más, lo irrealista, lo totalmente inverosímil dentro de este texto sería que no se produjera el apocalipsis prometido por la secta de la velocidad. Entonces, tú tienes una forma de escritura que es una forma de escritura muy transparente, podríamos decir, que al mismo tiempo que es muy compleja, en el fondo ofrece una aparente facilidad de superficie. Entonces, hablamos un poco de esa relación entre sintaxis y semántica, entre cómo se presenta el texto en su superficie textual y el trasfondo profundo que puede haber conceptual o de construcción de mundos. El libro está dedicado a Miyazaki, que no es un narrador de historias, sino un constructor de mundos. La importancia del world building en esta literatura de género que es realista respecto a una realidad distinta a la nuestra. Háblanos un poco de esto. Si pensamos, digamos, el realismo como verosimilitud, yo no lo pienso tanto de ese lado, porque creo que la verosimilitud es parte, digamos, de el oficio que tiene que tener un autor para hacer que el texto se sostenga, ¿no? Es decir, si un texto no llega a crear esa experiencia de lo verosímil, nunca se va a poder hacer aquello que decía Carlyle, ¿no? La suspensión voluntaria, ¿no? De la incredulidad, ¿no? En ese sentido, una novela de ciencia ficción tiene que ser verosímil para que el lector o la lectora
puede asumir ese mundo propuesto como un mundo posible, ¿no? Si no hay esa noción de verosimilitud, el lector o la lectora siempre va a leer lenguaje, no va a estar sumergido en una experiencia estética, ¿no? Entonces esa noción de verosimilitud me parece que lo tiene que tener todo texto que aspire a una condición estética, ¿no? Por otro lado, a mí pienso que todas las literaturas tienen realismo en el sentido de que el realismo opera bajo una mímesis, ¿no? La pregunta es cómo está trabajando esa mímesis. Eso es lo que quizás dé lugar a todas estas desviaciones en las que aparecen todos estos otros géneros, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gusta pensar cómo cierta literatura se valoriza socialmente y se aparece como una literatura universal o seria en oposición a otras literaturas que aparecen como literaturas de entretenimiento o literaturas populares, ¿no? Donde ahí entrarían, digamos, todos estos géneros, ¿no? Y ahí me parece que el realismo empieza ya a contaminarse como un tipo de estilo, un tipo de maquinaria, ¿no ve? Que estaría sosteniendo un imaginario que nos propone un mundo que refuerza, que afirma, ¿no? Un estado de cosas, ¿no? Un status quo, ¿no? En ese sentido, ese realismo se volvería reaccionario porque estaría afirmando la cultura, no estaría cuestionándola, ¿no? Y ese es un realismo que está operando por cierta legitimidad, ¿no ve? De ciertas instituciones, ¿no? Revistas literarias, ¿no? Suplementos, editoriales de prestigio, premios, ¿no? Si nos ponemos a pensar cuántos premios Nobel conocemos que han escrito una literatura no realista en ese sentido, creo que no habría ninguno, ¿no? Pero entonces, ese tipo de realismo que trataría de afirmar la cultura, que trataría, digamos, que es, digamos, funcional, ¿no ve? A un status quo, es problemático, ¿no? Porque estaría operando bajo un poder dominante, ¿no? Y me parece a mí que ese tipo de realismo lo que hace es afirmar la identidad, ¿no? Si utilizamos un término de Levinas, diríamos que es un tipo de género que aparece desde la mismidad, ¿no? Mientras que esos otro tipo de géneros no realistas como que serían más hospitalarios a la alteridad, ¿no? A lo completamente otro, aquello que no puede ser asimilado, que siempre aparece como un excedente. Y en ese sentido a mí me interesan estas búsquedas en estas literaturas no realistas, pero nuevamente pensemos que estos escritores que han trabajado con estos géneros menores, por un lado han utilizado, digamos, estas características de lo popular, pero las han mezclado con ciertas búsquedas modernistas muy importantes, ¿no? Es decir, siempre han estado ligados a cierta vanguardia, ¿no? Pensemos en ciencia ficción, en gente como Ballard, ¿no? O como Philip Dick, o Harlan Ellison, ¿no? La ciencia ficción weird en Jeff Vandermeer. Siempre han trabajado, ¿no? Con cierta vocación de experimentación modernista, ¿no? Que en cierta manera, en este caso yo la vincularía con ciertas búsquedas de ciertas vanguardias, ¿no? Que, por ejemplo, el realismo en su intento de afirmación de lo culturalmente, del imaginario cultural dado, ha renunciado, ¿no? En ese caso me parece que todos estos géneros estos autores que proponen estas literaturas que se enmarcan en estos géneros menores, tratan de replicar no simplemente estas literaturas que se publicaban en revistas pulp, sino que tratan de mezclarlas con todas estas búsquedas estéticas, ¿no? Modernistas. Hemos hablado del realismo y del modernismo. Hay otro ismo que está ahí entre medias, que a veces se desprecia o ni siquiera se toma en consideración, es un poco el patito feo de la literatura de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que es el naturalismo. Yo, como proponedor de una filosofía que se llama naturalismo genérico, obviamente me he interesado por la obra de Zola y los procedimientos literarios de Zola, muchas veces considerados mecánicos, a literarios o antiartísticos. La forma en la que él compone la serie de los Guyon-Marquardt se considera una bajada de nivel frente a la comedia humana o los episodios nacionales de Galdós. Pero hay varias cosas en Zola que son muy recuperables. Frederick Jameson le dedica un capítulo entero a Zola, sobre todo a la cuestión de la descripción en Zola. Como en la mayor parte de los autores previos a Zola, cuando describían un objeto, inevitablemente ese objeto estaba atravesado por una carga simbólica o metafórica. Y así, cuando en Balzac se describe un mueble viejo, ese mueble está ahí como podría estar cualquier otro. Es una mera representación de la pobreza, del mismo modo que en Flaubert, bien estudiado por Barthes, la mención de la lluvia o de un determinado tipo de planta cumple
la función realista, el efecto de realidad de en esta ciudad hay plantas de tal tipo, en esta ciudad llueve de tal forma. De hecho, una de las cosas que más le molestó a Flaubert fue enterarse de que en el norte de África, en la época de los cartagineses, no había higos chumbos. Y él había metido unos higos chumbos en una escena de Salambó, pensando que eso iba a darle realismo, cuando todo lo contrario. En Zola, por el contrario, los objetos que aparecen muchas veces en listados infinitos no significan nada más que su propio sonido. Ni siquiera cumple una función de realidad. Se describe, por ejemplo, todos los peces que puede haber en un mercado y no hay una carga simbólica, tampoco hay un efecto de realidad, sino que hay un componente casi lírico. Es un tema que ha estudiado muy bien, ya digo, Fredrik Jenson, y que a mí me interesa muchísimo de Zola. El otro tema que es muy interesante en la obra de Zola es el intento de aproximar literatura y ciencia. En los autores de comienzos del siglo XIX y en algunos del XX, esa aproximación, y en algunos del XXI, estoy pensando también en Michel Houellebecq, esa aproximación se propone, se ofrece, pero yo creo que uno de los que dio la tecla de manera más exacta fue Zola. En fin, podríamos dar muchas vueltas sobre los pros y los contras de la obra de Zola o del pensamiento del naturalismo. Si es un absurdo o no, si forma parte del racismo típicamente del siglo XIX pensar que el destino de los personajes está predeterminado por su clase social y por su herencia genética. Pero desde luego es un mecanismo narrativo que tiene funcionalidad aunque no creamos en él. En tu libro, En miles de ojos, es precisamente la relación de parentesco, que uno sea padre de o hermano de, lo que convierte a ese personaje en un destinado, un elegido para ser sacrificado por la secta de la velocidad. Entonces, aunque no creamos, obviamente, en que el genoma sea el destino de una persona, a efectos de creación de extrañeza literaria, tiene su interés. Entonces, cuéntanos un poco también, ya que hemos hablado del realismo, del modernismo, ¿qué opinas tú también del naturalismo? También en este cuestionamiento de los límites entre naturaleza y cultura, y con esta pregunta ya termino en la parte más sesuda y nos metemos, si quieres, a hablar de videojuegos. No, muy interesante todo lo que dices con Solá. A ver, a mí me parece que también el naturalismo, ¿por qué hay ese desplazamiento al naturalismo en la contemporaneidad? Que me parece que está vinculado también a una cultura de la imagen, ¿no? Es que toda esa descripción, y toda esa defensa de la literalidad quizás que hace el naturalismo, ¿no? Todas esas descripciones puntillosas, ¿no? De los objetos, ¿no? Probablemente también la Nouvelle Roman un poco quiso captar, ¿no? Como proyecto literario, ¿no? La imagen, por ejemplo, ha suplantado eso, ¿no? Pero por otro lado, la imagen lo que hace también es, en cierta medida, contribuir a esta mercantilización, ¿no? Del objeto cultural, ¿no? Porque es más bien, quizás ahora pensar estéticamente, quizás teníamos que cuestionar esa centralidad de la imagen, ¿no? Bueno, un poco hablando también de lo que mencionas del efecto realidad, me acuerdo del famoso ensayo de Barthes, ¿no? En el cual, que titula así, ¿no? El efecto de realidad, donde hablaba de este cuento de Flaubert sobre el loro. ¿Cómo se llama este cuento? El loro, bueno, no importa. Y él estaba una vida perfecta o algo así, ¿no? Que es sobre la señora esta que muere y ve el loro volando. Exacto. Y bueno, está ahí describiendo, ¿no? La escenificación, ¿no? Donde había, por ejemplo, un mueble connota el estatus social de esta persona, ¿no? Otra cosa que connota, no sé, algún rasgo de la personalidad del personaje, ¿no? Por ahí describe, creo, un calefón que no sirve para connotar nada, ¿no? Y esa literalidad del calefón, él la llama el efecto de la realidad. Es decir, que para que el texto literario no caiga en ese encadenamiento metafórico, simbólico, siempre tiene que haber un elemento que establezca esta ruptura de eso, ¿no? Y eso lo llama el efecto de la realidad, porque es algo que no aporta ninguna significación precisa a la historia, salvo crear esa noción de verosimilitud. Y eso ayuda a que el lector o la lectora crea la historia que está leyendo, ¿no? Entonces, por ahí es interesante ese proyecto de volver a cierta literalidad. Y ahora sí, ya vamos a hablar de videojuegos, que es a lo que habían venido ustedes. Ya hemos dicho que esta novela está dedicada a Miyazaki. Se nota mucho la influencia de un imaginario de los videojuegos en tu obra. En mi caso, yo soy un absoluto fanático del género. He matado cientos de millones de neuronas jugando sobre todo a juegos de estrategia. El Civilization, King's Crusaders, por supuesto Age of Empires y muchos otros, que además crea una fantasía muy perversa de control absoluto.
En estos videojuegos de estrategia, estás viendo el mundo desde el punto de vista de Dios. No es que seas ya el gobernante o el presidente de una nación, sino que eres literalmente el creador máximo que con solo ordenar que se construya un edificio, ese edificio ya está presente ante tus ojos. Como la tercera persona omnisciente Es verdad, es el narrador omnisciente del siglo XIX, efectivamente, que crea simplemente con el deseo, con el concepto, con el pensamiento. Ya nos contarás qué género de los videojuegos te estimulan más a ti, creo que es otro tipo de género videojueguístico, pero podríamos empezar a reflexionar sobre este género cultural, señalando que es el género natural por excelencia en el presente. Es decir, es el género que para muchos de nosotros nos viene dado como espontáneo, como no necesitado de explicación. Esa vida, la anécdota probablemente fraudulenta de aquellos que se sentaron a la primera proyección de Lumière y viendo acercarse el tren se levantaron del asiento pensando que les iban a atropellar. Al día de hoy no pasaría nada de esto en ningún cine porque nos hemos acostumbrado a que sea natural la técnica del montaje, del plano contra plano, técnica de montaje, por cierto, como todo el mundo sabe, adaptada el folletín de Dickens. Dickens, como es sabido, en muchas de sus novelas manejaba varias narraciones en paralelo, manteniendo con cliffhangers la tensión y saltando de un punto a otro. Eso lo toma Griffith para crear la técnica que nos parece tan natural de que si un señor está mirando a la izquierda en un plano y otro a la derecha en el siguiente, están hablando entre sí. Hay una serie de mecanismos narrativos y también sinestésicos en el videojuego que se han vuelto absolutamente naturales. El uso de determinadas teclas para realizar determinadas operaciones, determinados tropos estudiados muy bien por Anita Sarkeesian, muchos de ellos extremadamente misóginos y machistas. Por ejemplo, el tropo de la chica en apuros, la dama en apuros o la mujer en el frigorífico. Básicamente que en casi todos los muchos videojuegos el personaje principal es un hombre que va en busca de una recompensa que en buena medida consiste en una mujer perdida, bien sea porque ha sido raptada, como en Zelda, bien sea porque ha sido brutalmente asesinada y por lo tanto hay una, como en el Conde de Montecristo, una aspiración a una venganza final. Ha habido muchas críticas a la superficialidad narrativa de los videojuegos y es verdad que si nos gustan los videojuegos nos gustan como una especie de placer culpable, en buena medida. Uno piensa la cantidad de horas que ha perdido jugando a determinados videojuegos, podría haberse leído la serie L'Orgullo Masquad, podría haberse leído en italiano la Divina Comedia, podría haberse leído, qué sé yo, la novela del Pabellón Rojo, el clásico de la novela china. Pero bueno, el caso es que nos hemos entretenido con esta literatura o esta forma cultural que de alguna forma aspira a ser la obra de arte total. Si establecemos esa división clásica de la filosofía y la estética idealista, según la cual existen artes sucesivas y simultáneas, existen artes del espacio y del tiempo, está por un lado la pintura, la arquitectura y la escultura, artes espaciales que se pueden contemplar de un solo vistazo, frente a las artes del oído, del tiempo, que requieren de una sucesión de instantes, entre ellas la danza, la poesía y la música. Nos encontramos con el séptimo arte, que es el cine, y más allá del cine, la interconexión entre cine y deporte, que es justamente el videojuego. El videojuego introduce una interactividad muchas veces exagerada que ha convertido a este género en el inevitablemente preferido tanto por los consumidores como por la crítica. Total, que hablamos un poco también de tu relación con los videojuegos. La mía es esta, un poco de consumo culpable, satisfacción de unas pulsiones primordiales y también de un gusto por el videojuego como arte. Claro, la pregunta es si aceptamos a los videojuegos como una forma cultural, la obra de arte, ¿cuál es? ¿Es el videojuego como conjunto de posibilidades ludológicas o es la partida singular en la que uno decide hacer un troleo o decide pasárselo en 5 minutos cuando estaba pactado que era 50 horas? Es un debate interesante que vuelve sobre los temas clásicos de la autoría en el videojuego. Inevitablemente hay una coautoría entre el desarrollador del videojuego, no es una única persona, sino que es un montonazo de individuos que contribuyen en condiciones muchas veces de explotación, y el jugador individual o colectivo que desarrolla las posibilidades narrativas y ludológicas en cada caso. En fin, se podría hablar un largo y tendido, pero prefiero que cuentes tú también cuáles son tus videojuegos preferidos, qué influencia ha tenido en tu obra y cómo te relacionas con este género, esta rama de la industria de entretenimiento que a día de hoy supera con mucho al cine, a la televisión y no digamos ya a la literatura.
Claro. Bueno, a ver, quizás comenzaría mencionando algo que me parece también muy curioso, que a diferencia, por ejemplo, del cine, bueno, quizás no tanto del cine, pero de la literatura, ¿no? O de la pintura, que son géneros donde el videojuego se nutre, a diferencia de todos estos otros géneros mayores del arte, ¿no? El videojuego nace en una cultura del entretenimiento, donde no busca ser algo diferente al entretenimiento. Nace como un producto completamente ya asimilado a la industria cultural. A diferencia de la literatura, ¿no? Que nace como una obra de arte que en un primer instante pudo haber sido o constituido una resistencia, ¿no? A esa asimilación del arte y que luego es convertida en mercancía, ¿no? Y utilizada como un instrumento ideológico de afirmación de un status quo, ¿no? Entonces, o la pintura, etcétera. El videojuego ya nace dentro de esa condición de fetiche, ¿no? De mercancía como fetiche. No ha sido asimilado, sino que ya nace desde esa misma lógica. Pero lo interesante es que, a pesar de esa asimilación, ya que es algo interesante del videojuego con diferentes de otros artes como la pintura, etcétera, ¿no? El videojuego para desarrollarse necesitó la tecnología de una manera muy específica, ¿no? Es decir, las potencialidades de un videojuego están en íntima relación con las capacidades tecnológicas. Es decir, cuando a principios de los 80, quizás cuando aparece Mario Bros, ¿no? La tecnología le permitía crear, digamos, ¿no? Estos personajes, ¿no? Completamente borrosos, pixelados, etcétera, ¿no? 30 años después, la tecnología te permite, digamos, crear un personaje que son calcados del cine, ¿no? Pero entonces ahí es interesante ver entonces esa colaboración mutua entre tecnología y la experiencia estética que quizás no lo tiene, por ejemplo, la pintura o la literatura, ¿no? Y tampoco el cine, ¿no? Porque en el cine, si bien la tecnología se le emplea de una manera, no me parece que potencie tanto a la experiencia estética del producto como lo hace el videojuego. Otra cosa que a mí me interesaría mencionar es que el videojuego nace con algo muy específico, ¿no? Que decía, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿y qué sería lo específico de los videojuegos? Aquello que tiene como particularidad y no tiene, por ejemplo, el cine o la literatura o la pintura, ¿no? Ese algo específico que estuvo en los primeros videojuegos, desde Atari hasta ahora, es el gameplay, ¿no? Lo que un poco mencionabas diciendo con esta cuestión que luego se vuelve interactivo, etcétera, ¿no? Pero ese gameplay es lo que define la experiencia estética del videojuego. Ahora, luego el videojuego, cuando la tecnología empieza a modernizarse, etcétera, ese gameplay queda, por ejemplo, en un segundo plano, ¿no? Y da lugar a ciertas historias, ¿no? Y ahí es cuando el videojuego aspira a ser, digamos, una película, ¿no? Y quizás diseñador de videojuegos que trabaja mucho con esto es Kojima, ¿no? Que quiere hacer videojuegos que parezcan en realidad películas con muy poco gameplay o con poco énfasis en el gameplay y sin mucho énfasis en toda esta narrativa audiovisual. Pero a mí me parece, y aquí voy, ¿por qué me parece tan importante la obra de Miyazaki? Quien es quizás mi director de videojuegos favoritos, ¿no? Porque él retoma a esa esencia del videojuego como gameplay y la historia la pone en un segundo plano. Es decir, que el gameplay no está en función de contar como acción dramática una historia, sino que la historia es algo muy implícito. Puedes terminarte los videojuegos y ni siquiera saber de qué va, pero la experiencia estética ha sido llevada a cabo, ¿no? En cambio, si juegas otro tipo de videojuegos más mainstream, que sé yo, si juegas The Last of Us, por ejemplo, obviamente la historia es central, es decir, es un videojuego muy bien narrado, muy bien contado, una historia muy emocionante, pero es un videojuego que aspira a ser cine, es decir, que está subordinado, ¿no? A esta narrativa del cine. Mientras que lo que hace Miyazaki es retomar esa experiencia original del videojuego, que es el gameplay, y hacer de la historia algo implícito, ¿no? Invierte la cosa, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy interesante. Para mí me parece que ahí hay algo que abre una nueva brecha, ¿no? Porque utiliza las tecnologías nuevas, ¿no? Para crear estos mundos hermosísimos, ¿no? Pero hace que la historia no tape al gameplay, sino que el gameplay sea lo central. No sé cuánto tiempo tenemos. Ya nuestro gameplay está terminando, ¿no? Vale, tú eres el jefe de todo esto. ¿Le doy palabra al público? ¿Sí? Vale, ¿alguien quiere intervenir? Un punto interesante que tocó Maximiliano era sobre la ciencia, ¿no? Y sobre el realismo, la conexión entre la ciencia y el realismo. Y como él, al menos lo que entiendo es que la ciencia es, o sea, todo avance científico o toda ciencia tiene que ser necesariamente opresora o porque, digamos, decir, encontrar nuevos conocimientos, encontrar
no lo sé, nuevos descubrimientos implica un sometimiento, como dice, o no recuerdo qué término usó, pero decir cómo hay un control sobre algo. Claro, bueno, me refería, ¿no?, a esta noción de en Occidente, ¿no?, que toda racionalidad aparece como una racionalidad opuesta al mito y toda esta racionalidad aparece como un dominio de la naturaleza, ¿no? Es decir, yo veo la naturaleza y siempre la pienso en función, digamos, de instrumentalizarla para algo, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, un árbol, puedo instrumentalizar el árbol para luego crear un puente que me permita llevar mis productos de un punto A al punto B, digamos. Entonces siempre está esa racionalidad en función, ¿no?, del dominio de lo natural. Mientras mayor sea el dominio de lo natural, más humano nos sentimos, ¿no? Pero el humano aparece como un sujeto opuesto a un objeto, ¿no? Bueno, eso es un tema que siempre ha estado ahí bien... Bueno, ha estado muy, muy presente en cierta filosofía del siglo XX, ¿no? Que quizás uno de los primeros o el primero que trabaja eso fue Heidegger, ¿no? Con toda su noción de ontología, pensar, digamos, esta relación precientífica como una noción del ser del sentido no opuesto al concepto, ¿no? El concepto es el concepto científico del vaso, o el martillo, para el ejemplo de Heidegger. El martillo, el concepto de martillo es un objeto que sirve para clavar clavos, ¿no? Pero en ese caso, eso es posterior a la experiencia de martillar, donde no hay esta noción de sujeto-objeto, ¿no? Esta cuestión más de lo circunspecto. Pero bueno, entonces, cuando estábamos hablando hace un momento, estábamos hablando de esta idea del arte que da lugar, digamos, a todo aquello que queda excluido de esa racionalidad instrumental que se traduce en ese dominio de la naturaleza, ¿no? Ese algo previo a esa represión de todo lo que no puede ser utilizado bajo la lógica del cálculo, ¿no? Sí, más o menos iba por ahí. Y lo que vos decías más o menos era un vínculo entre naturalismo y ciencia, no sé si quieres. Sí, además, por supuesto que no somos anticientíficos, mucho menos un autor como Maximiliano, que se reivindica deudor de esa ficción especulativa que anticipa futuros posibles que luego son posteriormente llevados a cabo por la ciencia y la tecnología. O sea, Julio Verne, como una de las figuras más populares de esa tradición, anticipa con varias décadas lo que luego va a realizar la ciencia y la técnica. Hay mucho debate sobre si la filosofía y la ciencia ficción anticipa o viene después de la ciencia, pero lo que está clarísimo es que tiene una estrecha relación con la ciencia, bien sea de simbiosis, antagónica o filial. Y yo quisiera discrepar un puntito con Maximiliano. Él ha exagerado, me parece, pero creo que estamos de acuerdo, el carácter distintivo del videojuego frente a otras artes, diciendo que el videojuego nace como entretenimiento frente a la pintura y la literatura. Dependiendo del género pictórico o literario, estaría de acuerdo más o menos con esa tesis, aunque también habría que ver qué es entretenimiento. Y si la poesía en su origen, como un canto a los dioses, no es un entretenimiento, una forma de hacer algo con el tiempo, una forma de establecer una serie de rituales y de pautas sociales, y también una forma de evadirse de la prosa de la vida. Ese sería un largo debate, pero un tema que yo he visto, desde luego, en la modernidad, es que hay una obsolescencia tecnología de aquellos géneros que consideramos artísticos. Esto parece muy abstracto, pero es muy fácil de explicar. La novela nace como un género de entretenimiento. La novela moderna, con Cervantes, no tiene otro objetivo más que divertir, hacer reír y ganar dinero. Es a partir de la decadencia tecnológica de la novela como género de entretenimiento de masas, a finales del siglo XIX, con la aparición del cine, que de pronto muchos críticos de arte y literatos que consideraban la novela como un género menor, empiezan a considerar las novelas como género artístico. Se publican en los años 20 pues obras importantísimas de la narrativa que ya son consideradas, ante todo, no productos de entretenimiento, sino obras de arte con mayúscula. Quizá la más reconocida y manoseada sea el Ulises de James Joyce. Y lo mismo sucede más adelante con el cine. Cuando a John Ford le preguntaban cómo hacía sus películas, él decía, poniendo una cámara y enfocando al actor. Él quería evitar por todos los medios el discurso artístico. El director de cine no es un artista, es un realizador. Aquí estamos para hacer dinero. Aquí estamos para entretener a la gente. ¿Cuándo empieza el cine a ser reconocido y reivindicado como una obra de arte? En los años 60, cuando la televisión vuelve obsoleta como género de entretenimiento de masas, el cine. Pero vuelve más allá. ¿En qué momento las series de televisión dejan de ser algo que echan por la tarde y que uno ve en medio de la siesta en un estado entre el sueño y la vigilia? Cuando aparece Internet y vuelve obsoleto ese género artístico. Y podríamos decir lo mismo sobre el videojuego. El videojuego actualmente está en una especie como de momento, no sé si dorado o platino, pero claramente está ahora mismo
inserto en un marco tecnológico más amplio, que es el marco tecnológico de las redes sociales, donde estos videojuegos son mercantilizados por segunda y tercera vez como productos donde lo que muchas veces la gente consume ya no es el propio videojuego, sino el gameplay. Volvemos al mismo. Todos y cada uno de los youtubers, industria cultural en la que la hispanosfera, por utilizar un término un poco maldito, se ha vuelto puntera, es decir, entre los 20 youtubers más importantes del mundo, 15 a lo mejor son de habla hispana. Quiero decir, es una cosa muy singular. La única unidad de la hispanosfera es jugando al Last of Us o al Fortnite. Pero bueno, sucede. Lo interesante es eso, es como los videojuegos pueden empezar a ser contemplados como un género artístico en este contexto donde se han convertido en material para ser deglutido y mercantilizado a través de las redes sociales. En concreto YouTube, Twitch y todo lo demás que ya no conozco porque soy un prácticamente boomer, como se puede ver por las canas que ya tengo en la barba.